Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Vamos entonces a hacer el inicio de la charla de hoy, de este momento, con la compañera Gloria Heller. Nuestro tema en este momento es el programa de CODA. ¿Cómo funciona? Gloria, bienvenida. Hola, buenos días. Soy Gloria, codependiente. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok. Muchas gracias. Yo ahora en esa etapa del proceso de recuperación, creo que todo tiene un porqué, un cuándo, una hora. Y en este momento estar aquí hablando con ustedes, compartir mi experiencia personal, como ya lo dijo la compañera. Pues primero voy a empezar con mi historia, ¿no? Todo tiene un comienzo. Mi codependencia, ¿cómo comenzó? No, no puedo llegar hasta ese punto, pero desde que tengo uso de razón, siempre me sentí diferente, siempre sentí que no encajaba como niña, con la conciencia de una niña de 3, 4, 5 años. Yo sentía que no encajaba ni en mi propia familia. Crecí somos 10 hermanos y un padre alcohólico. Y pues mi mamá en la lucha por sacar 10 hijos adelante y lidiar con un alcohólico, pues a ese punto puedo entender que ella dio lo que ella podía y lo que tenía, ¿no? Y que no nos amó tanto que trabajaba tanto para podernos dar de comer. Pero como niña, pues en ese tiempo, pues de 4 o 5 años no lo podía entender. Solo sentía pues que no, que la vida no había sido justa. Yo veía cómo nosotros carecíamos de todo y veía otras personas llenas de tantas cosas, ¿no? Que yo me fui resintiendo tanto con mis padres y hasta con Dios. Yo recuerdo que a muy temprana edad yo me preguntaba, ¿cómo es que me dicen que hay un Dios justo cuando yo no tengo que comer, cuando yo no tengo que calzar, cuando yo no tengo que vestir, ¿no? Y creo que mi mente codependiente cuestionaba todo. Desde que tengo todo razón, yo cuestiono todo. Y fui creciendo, ¿no? Con un padre, como dije ya, alcohólico y ausente. Pasaba etapas fuera de nuestra casa porque trabajaba en otros estados y pues no estaba. Y cuando estaba ahí en la casa era lo mismo, no estaba. No estaba y me di cuenta en mi cuarto paso que eso creó una gran necesidad de un padre, ¿no? De que alguien me protegiera, me cuidara, me hiciera sentir que todo iba a estar bien, que a pesar de todo, de no tener ropa, de no tener comida, de no tener tantas cosas, todo iba a estar bien. Ahora me doy cuenta de esa necesidad emocional, ¿no? Yo recuerdo no haber, a pesar de todas esas carencias, y de esas cuestiones que yo me hacía, yo no me acuerdo haber sentido tanto sufrimiento como cuando yo llegué a una relación, ¿no? Cuando yo llegué a una relación bien temprana, yo me casé a los 18 años. Y yo recuerdo, ahora veo que en mí no había otra meta en mi cabeza que el querer tener esa persona que me diera el amor y el cariño y me supliera todas esas necesidades emocionales que yo sentía. Cuando yo hice mi cuarto paso me di cuenta de todo ese sentimiento de abandono que yo tenía, del victimismo en el que yo me había impuesto en mi vida. Yo siempre me sentí como una víctima, ¿no? Pues llego al matrimonio y pues, compañeras, ese fue el comienzo de un ir cayendo como en un pozo profundo
donde yo quería encontrar la salida, donde yo pensaba, porque con todo eso que yo traía, yo creo lo que más me aniquilaba era que mi ego estaba tan grande que yo pensaba que yo podía solucionar todo. Yo iba a hacer que esa persona fuera lo que yo quería, que, que me quisiera, que me supliera todas esas necesidades. Yo lo iba a cambiar. Y para eso, pues, todo tiene un trabajo, ¿no? Para yo poder sacar algo, yo tengo que dar algo a cambio. Entonces, en ese proceso, pues, fui perdiendo lo poco que quedaba de Gloria, ¿no? De esa niña con todas esas necesidades. Y mis necesidades fueron creciendo, mi deseo de control fue aumentando tanto y que empecé una relación esperando unas expectativas de que todo iba a ser un matrimonio perfecto, con amor, con hijos y con todo. Entonces, al ver que esas expectativas no se llenaban, pues yo me fui llenando de una frustración tan tremenda que la relación fue creciendo, fue pasando todas esas etapas donde se hace una relación tóxica, ¿no? Al principio, pues, yo pensaba que él iba a cambiar con los hijos. A los 19 años yo ya tenía un hijo. Nada cambiaba, todo se iba siendo peor. Yo recuerdo que mi forma de manipular, porque ahora lo veo claro, mi forma de manipular era irme de nuestra casa y para que él fuera a rogarme, entonces en esa transición él cambiará, ¿no? Nunca pasó eso, nunca cambió. Todo se fue haciendo peor. Yo me fui llenando de frustración. Nosotros éramos dos jóvenes sanos que ni siquiera habíamos tenido experiencias sexuales, ¿no? Nosotros íbamos limpios en esa parte, pero nada ayudó. Él llevaba su costalito, pues yo también llevaba el mío. Y todo eso se fue haciendo, como dije, una bola de nieve que fue cambiando la relación y se fue haciendo, primero nos respetábamos, nos hablábamos, nos enojamos y todo estaba bien. Después empezaron las malas palabras, a ofendernos tanto y yo recuerdo, antes me da vergüenza compartir esto, que él me decía tantas cosas que hacían que mi poca baja autoestima pues se fue cayendo, se fue yendo y ya no quedaba nada, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que yo no fui víctima porque yo también fui victimario, así como él me decía, pues yo contestaba, yo le decía lo mismo, regresamos para atrás. En la peor etapa yo creo de esta relación, pues como ya ahora lo puedo entender, pues las víctimas, nosotros ya éramos adultos como sea, pero las víctimas eran nuestros hijos, ¿no? Y ese dolor que causa el dañar a otras personas, porque yo recuerdo que nosotros cada año viajábamos a México y siempre llevábamos nuestros hijos atrás, pues él manejaba, yo iba de copiloto y manejar de aquí al Paso 14 horas y otras 10 a donde íbamos nosotros, que era Durango, ¿no? Y recordar todo ese camino donde nos íbamos diciendo hasta de lo que nos íbamos a morir, de ofendernos tanto, y mis hijos todos escuchando ahí atrás. A mí me tocó mucho batallar con esa culpa, ¿no? Que esa culpa me hizo ser más disfuncional porque yo quería compensar todo ese sufrimiento que les causaba a mis hijos. Yo no les podía decir cosas que no. Yo no podía poner unos límites sanos. Yo no podía ser una mamá presente. Yo siempre estaba enfocada según yo en ese momento pensaba en componer mi matrimonio, pero lo que yo quería era, yo estaba enfocada en la persona, ¿no? En la codependencia total. Ahorita alguien comentaba que mujeres que aman demasiado. Ahora me doy cuenta que ese título está mal,
porque yo me enfocaba tanto en la persona que uno piensa y parece que es amor, pero eso no es amor. Ahora me doy cuenta que, como me enseñan en este programa, no, ¿cómo podía yo amar si ni siquiera me amaba a mí misma? ¿Cómo podía yo soportar todas esas ofensas y quedarme allí en esa relación? Tengo una hija que ahorita va a cumplir 19 años y es la más chica de 5, ¿no? Y anoche platicábamos eso. Ahora yo puedo platicar con mis hijos y hablar directamente de todas esas situaciones y de proyectar lo que realmente es amor. Amar demasiado no es querer aprisionar a esa persona, no cambiarla. No, eso no es amor. Ahora tengo un concepto muy diferente de amor, ¿no? Y es empezarme a amar a mí misma y hacer esos cambios. Pero me costó mucho, como ya dije, en esta relación y ir en ese progresivo destrucción de mí misma, que se empezaron las ofensas, después empezaron los golpes y después llegué al punto de que, según yo en mi mente más enferma, donde fui tocando fondo, era yo decía, yo no voy a hacer que sufra por todo lo que me ha hecho, porque en ese momento ya era yo solo la víctima, ¿no? Yo era la que sufría, yo era la que quería poner todo de mí y nada funcionaba. Llegué al punto en que ya nada me funcionó. Nada, nada. Y en mi mente empezaron a venir todos esos pensamientos de ya lo último de decir, yo me voy a matar y voy a matar a mis hijos para que él viva con esa culpa. Ese era mi pensamiento y hoy puedo reconocer toda esa persona que yo fui, ¿no? Y decir que él viva con esa culpa y ese va a ser su castigo y esa va a ser mi venganza. Gracias a Dios, yo creo que toqué un fondo muy, muy profundo donde un día dije, ya no puedo, ya había intentado de todo, ya había aventado garras por un balcón, ya había amenazado con hacerle daño, ya había amenazado con destruir nuestra familia, ya había amenazado con tantas cosas y sobre todo cada rato amenazaba con el divorcio, ¿no? Y que me voy a divorciar y que me voy a divorciar. Y mi placer era que él no quería, que él decía que no, que no, que no. El punto es que llegué a este punto de decir, ya no quiero vivir así. Un día después de yo sé ahora que Dios siempre estuvo a mi lado, pero yo no volteaba hacia él a pedir ayuda porque yo en mi ego tan grande pensaba que yo lo podía todo, ¿no? Hasta ese momento que ya sentí que dije, ya no puedo vivir así. Ya no quiero vivir así. Y fue cuando yo en ese momento volteé hacia Dios y dije, ya no quiero vivir así. Y en ese momento no era de que yo quería morir, sino que yo sentí que había algo más, que había otra forma de vivir, no esa forma que yo había visto o que yo había vivido y que solo repetí porque ahora puedo ver que no podía yo haber hecho las cosas de otro modo porque nunca tuve ese rol a seguir, nunca tuve ese ejemplo, ¿no? Yo veo que todo lo que yo miraba a mi alrededor eran comportamientos codependientes. Todos los ejemplos de familia que yo tenía a mi alrededor eran, todo era disfuncional. ¿Qué podía yo dar? ¿Qué podía yo aprender? ¿Cómo podía yo mirar las cosas diferentes? Yo no sabía lo que era un esposo cariñoso, nunca tuve un padre cariñoso, nunca
nos hizo una caricia, un abrazo. ¿Cómo iba yo a reconocer? ¿Cómo yo iba a encontrar esa persona que yo quería, una persona cariñosa? No lo hubiera podido distinguir, no hubiera podido saber. ¿Y qué hice? En mi búsqueda de quién llenara mis necesidades emocionales, lo que fui encontrando fue una persona igual que mi padre, igualita. Y ahora lo miro hasta físicamente se parecen, ¿no? Gracias a este programa, gracias a que llegué a CODA, como dice el título del cómo funciona, ¿no? Yo llegué a un grupo porque alguien me dijo, ven a mi grupo. Nunca me explicaron de qué se trataba el grupo. Yo ni siquiera, nunca antes de llegar al grupo había oído la palabra codependiente. No tenía noción nada de qué era ser un codependiente. Fui llegando al grupo y por invitación de un compañero, y pues yo iba toda congelada. Yo no sabía quién era yo. Yo no podía darme el lujo de decir siento esto, siento el otro. No sabía cómo. Yo había estado todo el tiempo en automático. Yo me di cuenta ahí que yo había llegado con todas mis emociones congeladas ya, porque había sido tanto el dolor que era más fácil olvidarme de mí misma, ¿no? Llego al grupo y ni siquiera puedo reconocer todas esas características de la codependencia, todas estas listas de los codependientes. Yo la leí y yo dije, no, yo no soy eso, no soy eso. A mí me costó mucho trabajo poder volver al comienzo. Yo en esos momentos yo sentía que literalmente en ese momento no lo podía explicar, pero sentía como si mi niña interior estaba rezagada en el fondo de dentro de mí, toda asustada en un lugar tan oscuro que sentía que estaba aprisionada, sin poder describir yo en esos sentimientos que ahora puedo reconocer totalmente a mis hijos. Yo recuerdo que una vez yo nada más les dije, el día que yo me muera quiero que me quemen y que mis cenizas las esparzan en un bosque lleno de árboles, flores. Esa era una sensación de que yo ahí iba a ser libre. Yo me sentía prisionera en mí misma. Cuando llego a estos grupos de CODA, que gracias a que existen, ¿no? Y de que cómo funcionan, manteniendo grupos abiertos a diferentes horarios, diferentes días, y de que no te piden nada. El único requisito para ingresar a un grupo de esos es querer tener relaciones sanas, ¿no? Porque en mi mente, con mi ego y con todas esas conductas codependientes que yo tenía, yo iba enojada con Dios, que si me hubieran dicho, tienes que creer en Dios para entrar aquí, he dicho, no soy de aquí. O tienes que hacer esto para entrar aquí. Creo que no, yo no me hubiera quedado. Pero este grupo me da esa libertad de decidir. No pides nada más que querer ser libre, querer tener relaciones sanas con las personas. En ese momento ni siquiera podías diferenciar qué era tener una relación sana a una relación codependiente, ¿no? Pues yo llegué al grupo, yo sentí que no lo entendí en ese momento. Yo pensé que era algo relacionado con adicciones, con drogas y con esto. Yo decía, no, estos están locos, quién sabe qué fumarán, no, quién sabe qué tomarán, ¿no? Pero hubo algo que me hizo quedar, algo que en el fondo sentí que empezaban a hablar de lo que yo sentía. Al oír los compartimientos, yo me identifiqué tanto con los compartimientos de los compañeros, y para mí el compartimiento de las personas es como un espejo, es donde yo me puedo reflejar, donde yo puedo descubrir lo que yo siento, o por qué lo sentí, o por qué hacía las cosas que hacía. Y pude ver yo cómo era tan intolerante, ¿no?
que yo pensaba que yo era una buena madre porque yo hacía todo en mi casa. Ahí me di cuenta de que era mi intolerancia. Yo no quería que mis hijos hicieran las cosas porque no las hacían bien, no lo hacían tan rápido, no lo hacían como Gloria quería. Entonces, hoy puedo aceptar esa parte y aceptar que cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su forma de hacer las cosas, cada quien tiene su tiempo. Pero esto ha sido un proceso. Ahora que estoy en esta etapa, me di cuenta de que al trabajar los 12 pasos, que son las herramientas, aquí sé cómo funciona el programa, pues tenemos un montón de herramientas. Tenemos los 12 pasos, tenemos las tradiciones, tenemos folletos que nos hablan de los rasgos, nos hablan de las herramientas. Tenemos 4 partes de un programa, ¿no? Que es importante trabajarlos. Yo al principio pensaba que pues ya vine, ya leí, ya supe lo que es el programa, ya la hice. Y no es cierto, a mí me llevó años a entender y empezar a practicar esas herramientas. Primero los 12 pasos. Hace poco estábamos amadrinándonos 2 compañeras y ella me decía, ya leí los pasos, ya estoy. No, los pasos son de aplicarlos todos los días y como dice él, practicarlos en todas nuestras acciones en presente. No es en pasado, es en presente y todos los días y en cada situación. Yo creo que si en esta etapa de mi vida, si yo no hubiera tenido esas herramientas, con esos pensamientos destructivos que tenía antes de querer suicidarme y todas esas cosas, yo no estuviera aquí, compañeros. Hace poco, después de 40 años de matrimonio y después de haber dicho yo tantas veces, yo quiero el divorcio, y de estar en una relación por todo ese tiempo, pero darme cuenta de que yo estaba con un pie adentro y un pie afuera. Y yo quería componer mi matrimonio, pero al mismo tiempo en cualquier situación difícil que se me pensaba, yo quería salirme. Y siempre lo gritaba, que me quiero divorciar. Hace poco, el año pasado, toda esta relación, yo empecé a trabajar mi programa, ¿no? Y empecé a querer aprender a aceptar a mi pareja, pues como es. Ya acepté que no la puedo cambiar, que soy impotente a su comportamiento, que nadie está aquí, ni mis hijos, ni nadie está aquí para llenarme emocionalmente, que para eso yo ya soy una adulta, para eso yo ya tengo un programa, tengo las herramientas para poder sanar a esa niña, ¿no? Que yo soy la única que tengo el poder de controlarme a mí, solamente a mí, en relación a los demás. Hasta este punto llegué y lo peor lo he pasado el año pasado. A mi esposo y yo habíamos quedado de poner la demanda de divorcio en común acuerdo. Yo todos esos años que me quise divorciar, yo siempre pensé que yo quería vivir ese proceso sin dolor, ¿no? Y quería yo incluso lo hablaba con mi esposo de que para divorciarnos hay que divorciarnos así como nos casamos, ¿no? En común acuerdo y en paz. Pues no, después de haber vivido todos estos años esa relación tan tóxica, en ese momento, cuando él sin avisarme fue a poner la demanda de divorcio, yo me caí y no me da vergüenza decirlo, porque ahora veo que de todas esas caídas, de todas esas tocar fondo, es como voy a crecer, ¿no? Pero gracias a Dios que yo ya tengo un poco de conciencia, ¿no? Lo que este grupo me ha dado es esa conciencia, ¿no? De que ahora
quiero ser una persona mejor y de vivir mejor. ¿Y de cómo voy a vivir mejor? Practicando los principios, practicando los 12 pasos, las tradiciones, agarrándome de todas esas herramientas que tiene Koda. El punto es, pero eso no me evitó pasar por un proceso de dolor. Y darme cuenta que lo que me lleva a ese dolor era mi ego herido, ¿no? Y el ego, la culpa de que no pude hacerlo, no pude, de que todos esos sueños que tenía se desbaratan de un momento a otro, porque la otra persona ya no quiere y pasé por esa etapa de dolor donde al principio quería venganza, quería quitarle todo, quería hacer un caos. Pero gracias a Dios, como dije, esta conciencia, tuve que volver a derrotarme y decir, Dios, ya no puedo yo con esto. So, ¿qué voy a hacer? Ahora sé que tengo primero la principal herramienta que yo puedo tener. Tal vez lo expresé mal, no es herramienta, pero lo primero que yo tengo que poner es a Dios. Lo primero que yo pongo es Dios. Ahora sé que yo ya no estoy sola. Ya no puedo yo sola. Ya tengo que agarrarme de ese poder superior, ¿no? Y en este proceso del divorcio, donde me caí y empecé a enfermarme, empecé a sentirme mal física y emocionalmente y entonces digo, pues, ¿qué me pasa si según yo tengo un grupo de apoyo? Ya no puedo, dice, la recuperación no viene en el aislamiento, ¿no? Tengo que hablar con alguien. Y esa persona me iba a ver que era solamente mi ego herido. Era solamente mi ego herido y era un proceso del dolor que yo tenía que pasar. No puedo evitar el dolor. No puedo evitar ese dolor que por muchos años tuve, pero ahora la diferencia es que, ok, el dolor es un sentimiento, es una emoción. ¿Qué voy a hacer con esto? Ya no me quedo ahí. Ya uso estas herramientas, soy impotente, no puedo cambiar a las personas, no puedo tener a alguien a la fuerza, no puedo cambiar a nadie, no. ¿Qué voy a hacer con Gloria? ¿Qué voy a hacer con Gloria? Y empecé a soltar y entregárselo a Dios cada vez que venía el dolor y esos pensamientos de querer tomar venganza. Decía yo, no, empezaba a ver todas mis bendiciones que yo tengo. Yo decía, ¿por qué yo quiero dinero si yo no lo necesito? ¿Por qué yo quiero esto si no necesito? Y ver que me está enfermando no tiene caso, ya no se vale. Ya tengo esas herramientas que me dicen primero la impotencia y luego ver que estoy perdiendo mi sano juicio, pues recuperar mi sano juicio. Ya no quiero vivir en esa insanidad mental por la que viví tantos años, ¿no? Y poder saber que tengo un Dios al que le voy a entregar todas mis penas y que eso no me va a decir que me va a quitar esas emociones o esos sentimientos de dolor, pero es ahora, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer yo? Y ver en qué estaba yo contribuyendo a esa situación donde me sentía tan mal. Y vi por qué yo estaba contribuyendo porque yo quería controlar. Todavía sí yo quería controlar. Quería que él no hiciera lo que estaba haciendo, quería que él cambiara las cosas de otra manera y no, tuve que aceptar, tener la aceptación de que las cosas iban a ser así y que cómo quería sentirme yo. Yo me quería sentir bien. Entonces suéltalo, dije, suéltalo. Y hacer reparaciones, ¿no? Porque eso de querer vengarme o de querer tomar, quitarle todo y tuve que hablar con él y decirle, discúlpame, perdóname, vamos a hacer las cosas en común acuerdo y ahorita ya los dos estamos esperando nada más una firma en enero, pero fíjense compañeros, lo que me ha dado este programa es yo
me pasé casi 40 años de mi vida en esa relación tóxica, queriendo, yo no podía tener una conversación con él, o teníamos una conversación 10, 15 minutos bien, y después terminábamos muy mal. Hoy nosotros, y les puedo asegurar que él ni siquiera ha cambiado, los cambios han sido en mí, trabajando mis 12 pasos, trabajando en mi recuperación. Empecé a cambiar mis creencias, empecé a cambiar mis actitudes. Antes yo pensaba que para tener conductas más sanas, pues tenía que olvidarme las otras, ¿no? Y pude entender que no tengo que olvidarme las otras, simplemente las tengo que dejar ahí. Y este es un programa de práctica, practicar. No se voltea la tortilla de la noche a la mañana. Todo es un cambio progresivo y para mí ha sido lento. Por mi mente difícil. Yo como codependiente tengo una mente difícil que yo lo defino como en cuadraturas de que todo tiene que entrar en esa medida si no está mal. Y no es así. Es lograr entender que cada quien tiene su propio concepto de las cosas, como dicen, cada quien tiene sus propios lentes y cada quien mira de diferente manera. El poder entender eso y soltar las expectativas, ¿no? Soltar el querer tener siempre la razón. Los cambios, como dije, los he hecho yo. Y ayer compartía en mi grupo, ¿no? La codependencia es como aventar una bomba atómica y todo repercute, ¿no? En generaciones tras generaciones, por generaciones, esas formas disfuncionales de vivir. Pero la recuperación también así es. En mi propia experiencia he mirado que los cambios, nadie cambia. Mi entorno cambia cuando yo empiezo a cambiar. Cuando yo empiezo a trabajar en mí misma y ya no quiero, no quiero, no puedo ni esperar. Dice en la literatura que el control es una ilusión. Nada cambia. Yo me he dejado controlar porque me ha convenido, pero no porque el control funcione. Y las otras personas, cuando yo he pensado que he controlado, eso no es la ilusión, porque uno se deja controlar cuando espera uno algo a cambio, cuando me conviene a mí. Pero cuando no espero sacar nada a cambio, no. Entonces, es solo una ilusión. El que tengo el control es solo una ilusión. El punto es que ahora yo y mi esposo hemos podido llegar a esa relación de paz. Estas 2 últimas veces que hemos tenido corte, nos vamos juntos. Después, cuando salimos de ahí, él o yo me dice, vamos a comer o a cenar o cosas así. Y vamos y cenamos como 2 amigos. Lo que en 40 años no pudimos hacer, con una tranquilidad. Pero no es porque él esté tranquilo, es porque yo estoy tranquila. Y así es como funciona. Cuando algo duele, no es porque la otra persona esté haciendo algo que a mí me duele, es porque hay algo en mí que está doliendo, es algo en mí que está puchando ese botón de dolor, pero es algo que yo tengo que arreglar desde adentro, no con la otra persona. Literalmente es verme en el espejo y ver que estoy greñuda, ¿no? Pues no voy a agarrar un peine, no voy a quiero peinar al espejo. Es literalmente lo que yo como codependiente trataba de hacer, tratar de arreglar afuera para poder yo estar bien adentro. Y eso no es así, no funciona así.
arreglarme yo, peinarme yo para poder dar una imagen como yo la quiero ver, como yo quiero ser. Y como yo quiero ser ahora es esa creación divina que dicen las promesas, ¿no? El trabajar este programa te va a llevar a esas 12 promesas. Pero, como digo, es un proceso, hay muchas herramientas y es una práctica. Las 4 partes principales del programa, que es ir a un grupo, tener un grupo base. Por algo las 4 partes del programa están en esa orden, ¿no? Primero tengo que tener un grupo base. Tengo que asistir a mis juntas. Tengo que compartir y confraternizar. Esas partes importantes para mí fueron de mucha ayuda. Al principio yo estaba tan cerrada y, como dije, tan congelada en mis sentimientos que yo no podía compartir. Yo no sabía hablar de mí. Yo decía, pues, ¿qué digo? Hablar del otro y ese ya no era mi punto, llegar a un grupo y estar hablando de la otra persona. Pues en el principio está bien, pero después, ¿qué está pasando? Es que me estoy estancando. Entonces voy a mis juntas. A mí me ayudó mucho la confraternización. Yo no me podía abrir ante tantas personas. Cuando yo llegué al grupo de codependientes, yo llegué a un grupo donde había más de 50 personas. Era viernes y sábados. En el principio yo no solamente iba a grupos de coda, yo sentía una necesidad, sentía que tenía una sed emocional tan enorme que yo sentía en ese momento una necesidad de ir todos los días a grupos. Y no importaba si era de Al-Anon, porque yo, como hija de un alcohólico, pues yo me identifiqué con Al-Anon, con los neuróticos anónimos, ¿no? Yo tenía mucha neurosis, que en la mañana me levantaba y si me hablaban y yo ya estaba de malas. Y ahora puedo autoanalizarme y ver cómo era. Todavía hasta hace poco tiempo mis hijas me decían, es que usted habla muy, muy rudo. Y yo decía, ay, no, es que yo así hablo. No, es que había algo dentro de mí que yo tuve que analizarme y decir, bueno, si me acabo de levantar, ¿por qué estoy de malas? Y pude ver que había situaciones no resueltas, que traía siempre cargando sin darme cuenta en el subconsciente, ¿no? Y al resolver eso, pues ahora puedo contestar de una manera diferente. Yo me pregunté muchas veces, ¿yo por qué no puedo tratar a mi esposo como trato a mis amigos? Como yo logré en esas confraternizaciones, yo logré ver a los hombres como hermanos, realmente. Y yo podía platicar con ellos de cualquier tema. Y eso me ayudó mucho a entender también a mi esposo, el por qué, cómo nosotros somos tan diferentes de los hombres, ¿no? Y todavía anoche lo comentaba con mi hija, porque pues yo, como ella, a los 19 años, yo no podía entender eso. Yo no podía entender cómo los hombres son más instintivos. Se dejan guiar más por los instintos, y nosotros las mujeres no. Como yo me doy cuenta, y anoche lo comentaba con mi hija, los hombres les gusta estar viendo mujeres casi desnudas, semidesnudas. Y yo digo, qué curioso que nosotros las mujeres, bueno, yo no sé las demás, ¿verdad? Pero no, yo no puedo estar viendo hombres casi todo el tiempo ahí enseñando todo. No es algo que me llame la atención, pero es por esas diferencias que nosotros, como los hombres y nosotros, tenemos. Y el poder aceptar muchas partes de mi esposo, me ayudaron mis compañeros con los que compartía después del grupo. Y para mí, como dije, eso fue de gran ayuda, porque allí yo me pude abrir y platicar muchas cosas que no podía hacer en el grupo.
porque no podía abrirme ahí. Y aparte, pues nosotros, como dije, era un grupo de 50 personas, nosotros teníamos, si a lo más 5 minutos para compartir. Entonces, era muy poco tiempo, pero para eso ayuda el confraternizar, ¿no? Yo recuerdo que, pues soy codependiente, ¿no? Y a veces hay gente que piensa que es solo ir a hacer borlote. No, no, eso para mí fue de mucha ayuda. Y luego el apadrinamiento, ¿no? Yo como digo, a mí mi ego me tumba bien, bien profundo y tengo que estar al pendiente de cuando esa voz me está hablando de una forma sana, porque pienso que todo tiene que ser un equilibrio. No puedo deshacerme del ego porque lo necesito a cierto nivel, lo necesito para ciertas cosas. Una cosa positiva es cuando yo me enseñé a manejar, yo tenía mucho miedo de meterme al freeway. Yo duré mucho tiempo en manejar solo por las calles y si podía evitar el freeway, yo lo evitaba. Pero esa voz interior que me decía, mira, pero si hay unas señoras de 80 años que manejan en el freeway, ¿tú por qué no puedes? Ese es un ego que me va a ayudar a salir adelante. Ese es un ego que me va a ayudar a vencer los miedos. Pero cuando ya el ego me está diciendo, no, te están diciendo, mira lo que te dijo y lo dijo por ti. Y mira lo que, como en este caso, a la última etapa de mi divorcio, mi ego esa voz está hablándome y diciéndome, mira, tu esposo allá se anda paseando y a lo mejor anda paseando a otras. Y mira, les está dando lo que no te dio a ti. Y mira, es esa voz la que yo tengo que callar. Es esa voz la que yo no tengo que escuchar. Y como digo, ese ego a mí me costó poder bajarle de nivel porque yo decía, parte de que funcione este programa es agarrar el padrino, ¿no? Y decía yo, ay, no, ese no. Dice unas cosas muy bonitas, pero acá está haciendo otras que no. Yo quería encontrar una persona que fuera perfecta, ¿no? Que fuera un santo, yo creo, para poder apadrinarme. Pero ya cuando el programa fue entrando a mí, me di cuenta de que yo me puedo apadrinar con quien sea. Solo tiene que haber un momento exacto o un momento de que yo necesite. Hay unas listas en los grupos donde yo puedo hablar en esos momentos en que sienta que me caigo, en que tenga una situación que no puedo resolver, y aunque tengo las herramientas, necesito que alguien esa guía, ¿no? Esa guía de un padrino, esa guía de un compañero. Nosotros somos, dice que a nosotros lo que nos une como codependientes, nos une una condición, la condición que todos tenemos por igual, que es la codependencia, y nos une otra cosa, dos cosas nos unen, eso y la meta. Tenemos la misma meta. En un grupo tenemos la misma meta, que es la recuperación, ¿no? Y entonces yo he oído muchas veces, ¿quién te va a sacar de la codependencia? Otro codependiente, otro que ya haya pasado por esas situaciones, por ese camino, y que sepa cómo usar esas herramientas, ¿no? Y entonces fue como yo pude ver que no tenía que ser, mi padrino no tenía que ser alguien perfecto. Mi padrino tenía que ser alguien que me escuchara sin juzgarme, alguien que me guiara a través de los 12 pasos, alguien que me hiciera mirar dentro de mí misma, no que me dijera cómo hacer las cosas, o no, ve, dile a tu esposo esto, o veas esto. No, la solución nosotros la tenemos, solo es cuestión de recibir una buena guía con un padrino. Y para mí fue el poder ver y dejar el ego a un lado, ¿no?
y poder ver que yo podía aprender mucho de una persona con mucha experiencia y que también tenía defectos, que no era una persona perfecta y que, como dice el programa, que agarrar lo bueno y lo malo, echarlo a un lado, deséchalo. Pero también a mí llegan las personas nuevas y también yo puedo apadrinarme de un nuevo que me escuche. Tiene que haber una conexión, no importa si tiene 20 años o si apenas llegó al programa, ¿no? Y hay unos momentos que se da una conexión maravillosa. Para ser un padrino tienes que tener varias cualidades. Yo recuerdo que cuando yo llegué había una madrina y yo estoy muy agradecida con esa madrina, porque el ser padrino es dar tu tiempo. Y yo recuerdo que ella me dedicaba mucho tiempo, siempre me contestaba cuando yo le hablaba, o ella me llamaba, me preguntaba cómo estás. Y eso va creando una conexión, va creando un vínculo, ¿no? Así como se crea un vínculo después de la confraternización, como yo dije, con los compañeros. Tengo compañeros con los que he confraternizado por mucho tiempo. No quiero decir el tiempo porque esto no es de años. Cada quien tiene un proceso diferente, un proceso muy individual, muy personal. Pero en eso se crea un vínculo, ¿no? Y ese vínculo también se crea como con el padrino. A veces, aunque cambies de padrino, todavía sigue existiendo ese vínculo, y yo veo hermanos y hermanas en estos grupos. Para mí ya el simple hecho de compartir cosas tan personales ha creado un vínculo. Y es bonito porque el haber crecido en una familia de 10 hermanos que nos vemos, nos queremos y todo, pero no existe ese vínculo que hay que yo personalmente tengo con algunos compañeros de CODA, y eso ha sido porque en el apadrinamiento de donde hemos compartido me dejé cosas tan íntimas. Hay una lista en CODA, una herramienta muy, muy práctica de cómo escoger un padrino, ¿no? Tiene las características que tú tienes que ver en un padrino. Yo ya no espero que un padrino llene todas esas características, pero que al menos llene las que a mí me van a funcionar, donde yo necesito ayuda. El ser codependientes, todos tenemos diferentes áreas en que trabajar, diferentes áreas en las que podemos hacer las cosas más o menos bien, en otras tenemos que hacer mucho trabajo. Entonces yo busco en un padrino esas características que a mí van a funcionar. Ya no busco un perfeccionismo o de que sean santos y perfectos. No, ya no. Los veo como seres humanos, como compañeros, como dije, de mi misma condición, como codependientes. Ahora ya yo, en este proceso, este programa me ha creado una conciencia. Trato de utilizar esas herramientas, ¿no? Y dice el programa que cómo funciona. Pues funciona si, como dicen los lemas, si lo trabajamos. No es lo mismo tener las herramientas y tenerlas ahí y no usarlas. No, así no va a funcionar. Las primeras 3 cosas que yo hago, porque sé que ya tengo estas herramientas cuando estoy en una situación, es, como siempre digo, el primer paso: soy impotente. Y no pueden ser los pasos en orden, puede ser, yo digo, ¿en qué estoy contribuyendo yo en esto, no? Empiezo a hacer un cuarto paso. El cuarto paso no es hacerlo una vez y ya, no. Lo puedes hacer las veces que quieras, a la hora que quieras, los días que quieras. Yo digo, ¿en qué estoy contribuyendo en esta situación, no? Porque hay muchas situaciones en la vida diaria, pero ya mi termómetro es cuando yo ya estoy actuando de forma codependiente, es cuando estoy empezando a sentir dolor.
cuando estoy empezando a sentir enojo, cuando estoy empezando a sentir todas esas emociones tóxicas, digo, no, pues a ver, ¿en dónde estoy? ¿Por qué siento esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo o qué debo hacer, no? Y así vienen las situaciones diarias a mi vida. Pero ahora sé cómo utilizar esas herramientas y practico. No quiere decir que soy una persona que estoy ya del otro lado, que ya no sufro. Hay sufrimiento todavía porque sigo en el proceso. Tengo que cambiar muchas cosas. El otro día yo trabajo con mi hijo y el otro día ya habíamos quedado de que no iba yo a trabajar el miércoles y en la noche me llama y que siempre sí quería que fuera. ¿Y qué creen que iba a hacer? Que quería hacer la codependiente, salir corriendo en la mañana. Ya era tarde, salir corriendo a ir a hacer el trabajo. Pero me acuerdo que tengo un programa. Digo, no, habíamos quedado en esto. Y entonces empiezo a aplicarme a mí, empiezo a agarrarme de esas herramientas y digo, ya no soy esa rescatadora que era antes, ya no era soy esa rescatadora que corría y dejaba sus cosas para después porque los otros la necesitaban. Tengo que ver cómo estoy yo, en qué estoy parada yo y qué es lo que quiero yo para este día. Y dije, no, aquí me quedo en mi casa, ya me toca descansar. Y le tuve que decir a mi hijo, no puedo hoy, así como habíamos quedado, así lo vamos a hacer. Pero eso me ha costado, compañeros, práctica. Anoche en nuestro grupo compartíamos de límites, ¿no? Y es una área en la que siempre he fallado yo. En esa área tengo que practicar mucho y hacer muchos cambios porque, pues, como codependiente, la primera que me tengo que poner límites soy yo. Yo que tengo que trabajar mucho en mí misma porque yo tengo una condición donde, y a veces lo veo irónico, ¿no? Porque yo, cuando estábamos pequeñas, nosotros sufríamos mucha hambre. A veces había días que no había nada que comer, nada. Ahora que mi hija me dice, ay, no hay nada que comer, y yo miro el refrigerador lleno, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que no hay nada que comer? Y yo me voy a mi niñez donde no había ni una tortilla dura. Y le digo empiezo a decirle a mi hija, echarle mi sermón, digo, no, ya cállate mejor, porque ella ni siquiera ha pasado por eso, ella no puede ver la diferencia en no tener ni nada que comer a tener el refrigerador lleno y decir no hay nada que comer. Ella no, es como yo, no puede haber visto la diferencia de una familia funcional a una disfuncional, si nunca miré una familia funcional, ¿no? Entonces digo, ya, mejor me callo ya. Son esas situaciones donde yo me regreso a mi niñez y digo, no, ahorita ya no es necesaria. En el principio me decían que ya dejara todo lo que pasaba atrás. No, el pasado me sirve a mí para poder ver la diferencia de dónde estuve parada. Es mi experiencia, dónde estuve parada y dónde estoy parada ahora. Me enseña a ver cómo este grupo funciona, cómo este programa maravilloso funciona. Para mí es un programa que yo en el principio, cuando llegué a CODA, yo decía, no, es que todos mis hermanos tienen que venir, es que toda mi familia tiene que venir. Este es un programa para todos, pero solo lo agarran los que queremos un cambio, los que queremos vivir de una forma diferente. Yo me cansé de vivir con una condición tóxica y quise vivir una vida diferente. Para nosotros es este programa.
programa de recuperación donde yo me había perdido y ahora estoy en recuperación de Gloria, ¿no? Y como dije, yo tengo que trabajar mucho en los límites, yo tengo que poner límites, me cuesta mucho con las personas que quiero. Y ahorita digo que amo de una forma diferente y es a mis hijos. Y por mucho tiempo la culpa me hacía darles todo en compensación a todo el daño que yo les estaba haciendo, ¿no? Y aunque yo sí tenía conciencia de que el gritar y ofender a tu pareja delante de tus hijos era lo peor que uno puede hacer en ese momento de la emoción, cuando uno está enganchado en esa situación, en esas peleas. En lo que menos pensaba era en mis hijos. Entonces toda esa culpa y ver cómo los dañé me hacía no ponerles límites. Pero estoy aprendiendo, estoy poniéndome límites. Yo estoy poniendo límites a mis hijos que al principio no les gustó, pero hoy aceptan que tienen una nueva mamá y aceptan que pues trato de actuar de una manera más sana, ¿no? Y es gracias a que este programa ha funcionado en mí. Yo no sentí, pero en mí ha funcionado porque puedo ver la diferencia y puedo ver que los que nos prometen esas herramientas y el trabajar esas 4 partes del programa, que como dije son el tener un grupo base. Y para mí mi grupo base es más importante. Nosotros ya sabemos que este programa funciona como una pirámide invertida. Lo más importante aquí es tener el grupo base, después siguen a intergrupar, después siguen las otras niveles de coda, ¿no? Para mí, mi grupo base, el compartir, confraternizar, a mí me encanta confraternizar. Por mucho tiempo me sentí sola y ahora sé que tengo compañeros con los que dije que he creado un vínculo y que en cualquier situación que yo tenga ahí van a estar ellos, porque en mi familia no podemos hablar el mismo idioma que yo hablo con una persona que tiene mi misma condición, que es la codependencia, el apadrinamiento, que gracias a esas personas que están dispuestas, que dan su tiempo, que si no te contestan en ese momento te regresan la llamada, que te guían, que son nuestras guías, no podría hacerlo. Es mi experiencia, es mi nueva forma de vivir y como dije, para mí el entrar en esa desazón antigua que entraba antes, en sentirme incómoda conmigo misma y el creer en esa falsedad de que tenía que cambiar afuera para poder yo sentirme mejor. Ahora que verme a mí qué estoy haciendo, por qué me estoy sintiendo así, poder cambiarlo, es cómo ha funcionado el programa en mí. Pero eso es como una cuenta de banco, ¿no? ¿Cuánto le meto, cuánto le saco? Yo no puedo esperar cambios sin practicar nuevas conductas. El otro día estaba leyendo que nosotros aprendemos desde niños, los niños van creando conexiones en el cerebro y esas conexiones no se pierden, ahí se quedan, son las conductas que aprendemos. Solo se pierden con medicamentos, químicos, drogas, y eso es como perdemos esas conexiones, ¿no? Esos aprendizajes. Entonces, en un principio yo quería cambiar esas conductas, pues esas conductas no las puedo cambiar, siempre van a estar ahí, pero ¿qué voy a hacer yo con estas herramientas que me da el programa de Coda? Y hay muchas otras herramientas, como alguien dijo, este programa era diseñado para mi mente difícil, ¿no? Que tal vez no puedo entenderlo de una manera, pero hay muchas herramientas afuera que me hacían entender que yo era una persona codependiente, que me llevan a entender y a ver
que el cambio tiene que ser de dentro para afuera. Y que hay esas 12 promesas que me va a dar la pauta de decir si de poder definir si este programa está trabajando o no. Y que son esas 12 promesas que me dicen que voy a conocer una nueva libertad, ¿no? Voy a ser una persona libre. Y yo lo compartí antes, yo me sentía prisionera y no sabía ni cómo me sentía dentro de mí. Hoy siento que soy libre. Veo que una de las promesas se han hecho realidad en mi vida. Y es tener esa libertad, ¿no? De decidir y de ser yo, de ser Gloria. De que he podido entender mis miedos. El miedo nunca se me va a quitar, siempre va a estar ahí una parte del miedo, porque yo pienso, como dije, que esto es algo que es solamente el poder tener un equilibrio. Hoy puedo vencer muchos de mis miedos. A mis más grandes preocupaciones, yo sé que tengo un poder superior al que digo, Dios, no puedo, aquí está. Yo ya no me echo el mundo encima de mí. Me acepto como soy. Y al aceptarme yo como soy si alguien me acepta como soy, qué bueno. Si alguien no me acepta, qué bueno también. Quiero tener nuevas relaciones. Yo cuando pude ver dónde estaba yo parada en el proceso de divorcio, porque sentía tanto dolor, y pude ver y darme cuenta lo que yo quería y decir y lo que no quería. Yo ya no poder decirme a mí misma, yo ya no quiero eso en mi vida. Eso me ha causado tanto dolor, ya no lo quiero. Yo quiero vivir de una manera diferente y tener relaciones basadas en el amor, no en la necesidad de controlar o manipular. Y aprender y tener la esperanza de que este es un proceso de recuperación, que estoy en un camino de recuperación de Gloria, ¿no? De mi esencia, no de lo que tuve que ser o hacer o de esas etiquetas que todo el mundo me puso y a que hasta yo misma me puse, ¿no? Yo cuando era niña ni siquiera mis padres me tenían que decir eres esto, eres lo otro, yo misma me las ponía. Yo recuerdo que yo tengo una hermana que es menor que yo y era la que sigue de mí y le hacían tanto cariño a ella y yo siempre me ponía la etiqueta, o es que la quieren más porque es blanca y yo soy morena. La quieren más porque es bonita y yo soy fea. Esas etiquetas yo misma me las puse, ni siquiera puedo decir que alguien me las puso, ¿no? Entonces deshacerme de todo eso, reconocer que yo fui criada por Dios con un propósito. Y por muchos años me quebré la cabeza pensando cuál era mi propósito. Ay, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito? Tuve que darme cuenta de que lo único que tengo que hacer cada día es ponerme en manos de Dios. Yo todos los días, o más bien, no les voy a mentir, no todos los días, la mayor parte de los días, en la mañana que me levanto, ya no pienso cuál es mi propósito, digo, Dios, me ofrezco a ti. Haz conmigo tu voluntad. Ya no es lo que yo quiero ser o qué voy a hacer, es qué quiere, en dónde me va a poner Dios, ¿no? En qué situaciones me va a poner donde yo tenga que aprender, en lo que yo necesito. Y confío plenamente en eso. Y ya no necesitar que alguien me promueva mi sentido de valor. Darme cuenta de que valgo igual que cualquier persona. Pero tengo que dejarme guiar de un poder superior, ¿no? Tener esa guía. Que hoy darme cuenta que ya no estoy sola. Este programa de recuperación no funciona, como dice la literatura, no funciona en el aislamiento.
No funciona en mi casa quedándome ahí, no, funciona asistiendo a los grupos y trabajar todas esas 4 partes que son esenciales, ¿no? Y hacer uso de todas esas otras herramientas como son los folletos. Ahora tenemos mucha literatura, hace algunos años no teníamos casi nada más teníamos el libro verde, que eran los 12 pasos, las 12 tradiciones. Hoy contamos con muchas más herramientas de las que tenemos que hacer uso. Como dije, eso es un programa como cualquier otro cuentas, ¿no? Métele y sácale. No queremos sacarle sin meterle. Todo tiene que ver qué estás metiéndole a tu mente, esto es lo que vas a sacar. Yo ya dejé de ver muchos otros programas que antes veía que solo eran basura. Ya no veo películas que antes veía. Ahora digo, no, ya no quiero meterle eso a mi mente. Que he dejado de ser codependiente, no he dejado de ser codependiente. Algunas veces me dejo llevar por esta ambiente codependiente, ¿no? Y por eso todavía tengo que seguir trabajando. Alguien una vez me preguntó, entonces tú ya estás del otro lado. Ni lo mande Dios que yo esté del otro lado. Eso quiere decir que voy a parar de crecer y yo no quiero parar de crecer. Yo quiero seguir creciendo espiritualmente. Pero el trabajar un programa que funciona, aplicándolo, practicándolo, me doy cuenta de que empiezo a experimentar lo que dice la última promesa, ¿no? Empiezo a sentir serenidad. Ahora yo vivo sola con mi hija y verán qué a gusto estoy. Ya no estoy en un ambiente tóxico y por decisión, por el poder diferenciar la disfuncionalidad y el vivir una vida sana. Y crecer en esa parte espiritual, ¿no? Como dice alguna de las promesas, de darme cuenta que soy una creación divina y poder vivir de esa manera, practicando estos principios, practicando mis 12 pasos, aplicando esas herramientas para mí y poder aplicar. Para mí las 12 tradiciones son para aplicarlas en mi vida funcional, en mis relaciones, ¿no? Yo si hubiera tenido esas herramientas, aunque ahora sé que todo llega a su tiempo, en su momento preciso, ¿no? Pero ¿qué diferencia sería? Yo siempre he dicho, si en vez de darnos, bueno, yo nunca fui, ¿verdad? Porque nunca me casé por la iglesia, pero en la iglesia te dan pláticas que para tener un matrimonio y para todo eso. Yo siempre he pensado, si nos dieran esas 12 tradiciones y aplicarlas en una relación de pareja, eso sería maravilloso para mí. Pero pues tengo lo que tenía que tener, viví lo que tenía que vivir y estoy donde tengo que estar. Y donde tengo que estar es de acuerdo a lo que yo trabajo y de acuerdo a cómo yo aplico esas herramientas que me da este programa, que funciona si lo practico, que funciona si le pongo. De otra forma no va a funcionar. Y es todo, compañeros. Muchas gracias por darme la oportunidad de esta plática y espero poder seguir poniendo mi parte, echándole a mi cuentita para poder seguir en este proceso y este crecimiento espiritual. Y gracias. Ya hay algunas preguntas en el chat. Hay una persona que dice cuáles son las 4 herramientas. Creo que tú hablaste fue de las 4 partes del programa. Sí, pues en el folleto que tenemos, como dije, ahora ya tenemos mucho más literatura, tenemos muchas más herramientas, pero hay 4 partes que nos habla el programa y que viene en el manual de instrucciones para nuevos participantes. Es un folletito azul
Y ese folletito fue uno de los primeros que se tradujo al español. Y las 4 partes del programa, la número 1 es asistir a las reuniones, el tener, como dije yo, tener un grupo base. Y yo lo pongo como prioridad. Porque como dije, este programa es una pirámide invertida. No es como otras corporaciones o asociaciones que primero está por ejemplo, en la iglesia está el papa, los obispos y así. No, aquí primero arriba no están las otras personas, estamos nosotros, los que formamos los grupos. El segundo es compartir y confraternizar. El compartir en nuestras reuniones al principio es importante porque no importa que hablemos tonterías. Yo recuerdo que en el principio cuando me animaba a hablar, que a mí me costó mucho era cantinflear y incoherencias, pero eso es para que yo me vaya escuchando, para que yo me vaya entendiendo, para que yo vaya viendo quién soy yo, para ir sacando de mí. Y confraternizar, que es después del grupo, nosotros siempre nos íbamos al café o a cenar a un restaurante y todo, y ahí es donde yo fui creando vínculos y fui abriéndome más y fui entendiendo más y fui escuchando también compañeros. Yo para mí crear un vínculo de hermandad donde yo sé que esas personas van a escucharme sin juzgarme. Y el otro es trabajar los pasos, esos pasos que son para mi recuperación, ¿no? Cuando llego al grupo y soltar pues como yo para mí literal es soltar la batuta de querer yo componer al mundo. El primer paso me dice, eres impotente. Y poder ver todos esos pasos a profundidad, ¿no? Trabajarlos en mí mismo y son los 12 pasos para mi recuperación son herramientas que se trabajan en la vida diaria. Dice, seguimos practicando estos principios en todos nuestros asuntos, en las situaciones donde yo tenga que aplicar. Esas son las herramientas para mi recuperación personal. Y el apadrinamiento, que es compartir, el hacer el cuarto paso con un padrino, es la persona que me va a guiar a trabajar los 12 pasos y a trabajar estas 4 partes, ¿no? Esas son las 4 partes. Las reuniones, compartir, confraternizar, trabajando los pasos y el apadrinamiento. Gracias, Gloria. Nadia pregunta, ¿te costó socializar fuera de los grupos? Fíjate que no, yo creo que esa fue la parte que me incluyó más en los grupos, pues como yo repito, yo no podía abrirme ante ninguna otra persona, menos me iba a poder abrir yo llegué a un grupo muy grande de 50 o más personas, a veces no cabía ni en el salón, era un grupo grandísimo y me costaba trabajo abrirme. Entonces, el socializar como que era parte de mi personalidad, porque de mi personalidad codependiente, porque yo en esa necesidad tan grande que tenía yo de encajar en algo, porque nunca me sentí encajar en mi familia completamente, de encajar con alguien o de que alguien me llenara mis necesidades emocionales. Como dicen aquí, yo me pegaba como sanguijuela a cualquier persona que conociera, ¿no? Entonces, que me invitaran al compartimiento, para mí fue lo máximo, pero eso a mí primero lo miraba como con remordimiento de decir, ok, no estoy trabajando el programa, pero bien que me vengo al café. No, es parte de las 4 partes del programa y de confraternizar. No me costó a mí tanto y me ayudó muchísimo más en este proceso de recuperación. Pero hay personas que les cuesta y es entendible, ¿no? Pero hay que entender que, como dice la literatura, la recuperación no viene en el aislamiento. Y es importante poder sacar todo y creo que esa es una buena herramienta que nos da la pauta para poder abrirnos. Gracias. Gracias, Gloria. Berito comenta,
Hola, compas, muy buenas tardes. La experiencia que escucho justa y exactamente es parte de mi experiencia. Estoy con 2 años de haberme separado del padre de mis hijos y ha sido y sigue siendo muy difícil este proceso. Pero estoy aplicándome con mi programa para rogarle ahora a mi poder superior que se quede conmigo. Pedirle a mi poder superior que guíe y acompañe a mis hijos. Infinitas gracias por tu compartir. Es una gran experiencia. Beatriz dice, ¿puedes compartir cómo hacer en aceptar una pareja que miente, que es infiel? Y mi familia, que cada vez que me acerco me siento desvalorada, entonces me quedo en casa sola. Es que primero yo pienso en mi experiencia, que el primero es aceptarse a uno mismo. Tú no puedes aceptar una persona infiel y que miente si no te gusta. El comienzo es empezar en un grupo de recuperación. Si estás en el proceso de recuperación, estás en buen camino. Vas a poder saber a medida que vayas trabajando este programa y como dije, meterle los kilos si quieres tu pronta recuperación. Cada quien tiene su propio proceso. Si quieres recuperarte, meterle a tu cuenta, le vas a sacar. Depende. Pero entonces te vas a dar cuenta qué es lo que realmente tú quieres en tu vida. ¿Por qué aceptas a una persona? Ese es mi mismo caso. Mi esposo, yo al último, en estas etapas del divorcio, me di cuenta que es un mitómano. Miente en cualquier tontería, que ni siquiera tiene que mentir. Ah, ah, y pues de infiel, los hombres son infieles hasta con el pensamiento. Yo lo que puedo darme cuenta es ahora me puedo dar cuenta qué es lo que quiero en mi vida y qué es lo que no quiero. Pero para eso hay que tener responsabilidad, ¿no? Es trabajo. Yo por mucho tiempo, anoche una compañera me preguntaba ¿por qué te estuviste tanto en esa relación? Y yo dije, y era cierto, lo primero que se me vino a la mente, y eso era cierto, era porque era un buen proveedor. Y ella me dice, pero ¿y eso qué tiene? Y entonces me hizo entrar en razón. ¿Y eso qué tenía? O sea, entonces yo no tomaba la responsabilidad de mí, ni de mis finanzas, ni de nada. Era más cómodo para mí estar en esa relación que tomar la responsabilidad. Requiere responsabilidad. Hay muchas cosas que uno puede hacer, pero si estamos metidos en el miedo y la codependencia, nada no va a funcionar. Pero lo primero que yo te digo es, recupérate a ti misma. Y vamos a llegar a un momento en que si trabajas este programa, vas a estar suficientemente fuerte y te vas a dar cuenta qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que no quieres. Y que no tienes que aceptar un mentiroso o un infiel. No, el problema no es porque hay infieles o porque hay mentirosos. El problema es por qué yo lo acepto en mi vida. Y es trabajar mi autoestima, trabajar muchas cosas y como te digo, es tomar responsabilidad. Pero es un proceso, un proceso. No podemos darle la vuelta a la tortilla de la noche a la mañana. Todo tiene su tiempo, pero lo importante para la recuperación es empezar a recuperarse uno mismo. Gracias. Gracias, Gloria. Luis pregunta, ¿tu grupo base está integrado a una intergrupal y la intergrupal a una mesa nacional? Si es así, ¿cómo contribuyen estos a la recuperación personal? Pues sí, yo tengo un grupo base que está integrado a una intergrupal y la intergrupal está integrada al otro nivel de CODA y así sucesivamente. Todo tiene que ver con la recuperación. ¿Cómo funciona CODA? Es primero, todos esos niveles funcionan con los asistentes a un grupo. Ahí empieza, vuelvo a repetir, esa es una pirámide invertida. Lo que sostiene a CODA es primero los grupos. Y los grupos funcionan porque uno asiste, un codependiente asiste. Y todo es servicio porque desde el momento
que si tú lees la tradición, cómo se mantienen los grupos de coda. Entonces, ¿cómo se sostiene esta pirámide? Es con la contribución primero de tu presencia, con la contribución primero después de tu servicio, de ser un RG, representante de grupo, ir a la intergrupal. Todo esto tiene que ver con la recuperación. Todo es parte de la recuperación, porque nosotros somos la base de este programa, los codependientes. Sin codependientes no existiría CODA. Sin presencia no existiría CODA. Y todo eso tiene que ver con la recuperación. Y lo más importante, tú al ir a un grupo de CODA estás contribuyendo y estás haciendo tu deseo pasar, compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Y todo eso contribuye a CODA como un todo. Pero lo principal, contribuye a nuestra propia recuperación. Sin todo eso no existiría CODA. Gracias. Beatriz fue la persona que hizo la pregunta. Dice, sí, gracias, no me gusta ese compartimiento, pero me confundo cuando dicen que hay que aceptarlos. Creo que Beatriz es la persona que nos habló de cómo hacer para aceptar, cómo hacer en aceptar una pareja que miente y es infiel. Esa es la misma persona que está haciendo el comentario que dice, me confundo cuando dicen que hay que aceptarlos. Bueno, no, nunca dije que lo tuviera que aceptar. Yo dije que uno tiene que trabajar en uno mismo y llegar al punto de preguntarte por qué, hasta si lo tienes, por qué lo estás aceptando hasta ese punto. Y solo recomiendo trabajar un programa de 12 pasos de CODA, porque es una codependencia y vas a llegar al punto que te vas a preguntar por qué lo acepto y si lo quieres en tu vida o no lo quieres. Es todo, gracias. Ya dice, entiendo, muchas gracias. Otra persona dice, yo estoy pasando por algo así, Gloria, estoy como codependiente y quiero dejarlo de ser, pero porque esto me hace sentir muy mal, por eso quiero aprender. ¿Cómo sería mi primer paso? ¿Cuál sería mi primer paso? Pues ya dice tu primer paso, estás reconociendo que no hay algo que te mueve, que no estás a gusto donde estás. Y pues el primer paso es asistir a un grupo, no sé si ya tengas un grupo base, pero es meterle a tu cuentita de banco, empezar a cambiar tu forma de hacer las cosas. Como dije, hay comportamientos que ya tenemos aprendidos y eso no los vamos a quitar. Entonces, empieza a practicar, aprende otros y empieza a practicar esos. Va a llegar un tiempo que los nuevos comportamientos van a ir relegando a los viejos comportamientos. Y para mí meterle a mi cuenta de banco es, si antes veía yo, para mi recuperación, si antes veía yo, por ejemplo, Laura en América, ya no la miro. Mejor busco un programa de autoayuda, voy a grupos de la iglesia, según sean tus necesidades, pero no meterle cosas buenas a tu mente, ya no meterle esos viejos programas o esas. Yo ahora veo que la televisión, como a mí, cómo me embruteció, ¿no? De ver todos esos programas, de ver novelas, de ver todo eso. Ahora miro otras cosas diferentes y no tengo más que importante que ver. Me veo y busco un programa de naturaleza, de historia, de dónde hay volcanes, dónde se formaron, cosas diferentes. A veces no tengo ganas, también es aceptable no tener ganas de escuchar, por ejemplo, una plática de autoayuda. Puedo ver otras cosas, esos programas de historia, de
pero ya no meterle que José Luis se censura, que Laura en América, que una novela donde solo hablan solo se practica la codependencia, porque ya ni siquiera hablan, están practicando la codependencia de una relación tóxica, son las telenovelas. Eso ya no, es hacer cambios, ir haciendo poquitos cambios a la vez según cada quien quiera meterle a su cuenta de banco. Pero eso es, cada quien tiene su proceso. No va a haber cambios si no cambiamos nada. No, siempre se escucha esa frase que se dice, es ilógico hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No, haz cosas diferentes y el resultado va a ser diferente. Es todo, gracias. Gracias, Gloria. José dice, excelente tema, un saludo. Pregunta, ¿cómo el poder superior cambió tu vida o fue coda? Pues mira, yo creo que el poder superior siempre está ahí, siempre estuvo ahí. En mi mente codependiente yo lo relegué y lo hice a un lado con mi ego, pensando que yo podía manejar todas mis situaciones, que yo podía manejar mi vida. Pero hoy me doy cuenta que Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre está ahí. Y Dios dice que nos dio libre albedrío, ¿no? Yo elegí vivir mi vida en la peor de la manera más tóxica, porque no podía haber elegido otra forma si nunca la miré. Entonces, pero Dios ahí estaba. Cuando yo es como toqué fondo y me di cuenta, hubo algo en mí que me dijo, hay otra forma de vivir, no sé cómo pasó, pero en ese momento que yo volteé a Dios y dije, Dios, ya no quiero vivir así. Y lo digo literal, no, volteé hacia el cielo y dije, Dios, yo ya no quiero vivir así. Ya no quiero, ya me cansé. Me derroté. Entonces, primero fue Dios. Y Dios fue la guía. Yo sé ahora que Dios fue la guía para yo llegar a Coda. Entonces, Dios me presentó las situaciones, las personas, me puso a las personas, porque yo lo pedí. Porque Dios no te va a imponer. Dios no me impone. Dios dice, aquí estoy yo. Aquí, ¿por qué sufres? Aquí estoy yo. Dios no se impuso. Yo pedí ayuda. Dios, a través de Dios, ahora sé que yo llegué a Coda. Gracias. Gracias, Gloria. Dice, gracias, Gloria, me dejas tarea. Hoy Dios se manifiesta gracias a la compañera que me invitó a entrar hoy. Bendiciones. Voy a hacerte la última pregunta para cerrar nuestra charla contigo y dice, Berito dice, ahora ¿cómo le hago conmigo misma hoy después del divorcio? Pues no sé qué hacer conmigo misma hora tras hora. Pues muestro no saber qué hacer, soy un caos, muestro desorden en mi vivir. Sí trabajo, pero las demás horas no sé qué hacer. Ya tengo grupo, pero no tengo aún la disciplina o el orden en mi diario vivir. Gracias. Pues yo ahora digo que empiezo a ser yo misma. Empiezo a funcionar en relación a mí. Y la primera cosa que a mí me ha funcionado es, como dije yo, levantarme las mayor de las veces de los días, porque como digo, a veces me levanto encarrerada o se me olvida o no sé qué, todavía tengo mis partes codependientes, me olvido que me levanto y decir, Dios, ya no es que pase esto, que pase el otro, que me quite esto, que me quite. No, Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí. Haz conmigo tu voluntad. Y Dios no se equivoca, Dios no se me ha equivocado. Y me da tiempo de decir qué quiero hacer con mi vida, qué quiero ser yo. Me da el permiso de ser yo, no de ser lo que los demás quieren. Yo me di cuenta en mi relación que para poder encajar en esa relación
para poder esperar algo de esa persona, de que me suplan mis necesidades, dejé de ser yo, dejé de ser Gloria. Y hoy es tiempo de preguntarme qué quiere ser Gloria. Y cuando me acuerdo de mi expareja, digo, que Dios lo bendiga. Y yo antes no entendía esa frase de decir que Dios lo bendiga. Yo recuerdo que cuando compartían en los compartimientos que algún padrino le recomendó a alguien que había sido engañado, que le decía, cuando te acuerdes de tu esposa, no te acuerdes si la maldigas porque te engañó, mándale bendiciones. Y mandarle bendiciones a la otra persona y empezar a ser yo. Y fíjate que yo he aprendido en este proceso de que lo que yo dé al mundo, lo que yo dé para afuera, regresa, ¿no? Si yo doy bendiciones, la vida me va a dar bendiciones. Pero si yo empiezo a maldecir o a dar malas vibras a la otra gente, esto es lo que me va a regresar. Y yo no quiero eso en mi vida. Entonces llegar al punto de que, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? Wow, yo ahora digo, pasé 40 años en un mal matrimonio. Gracias a Dios, ahorita tengo la oportunidad de ser yo y de ser feliz como yo quiero. Empezar a satisfacer esa niña que por mucho tiempo interior, que por mucho tiempo fue relegada por querer complacer a los demás, por estar enganchada en una relación codependiente con la otra persona. Y soltar esa persona y agarrarte de ti y empezar a verte a ti, a trabajar en ti, a cuidarte a ti, es trabajo y es responsabilidad. Pero lo primero que digo yo es agárrate de un poder superior. Agárrate de ese poder superior. Todas las personas nos fallan. Los hijos me fallaron, la pareja falla. Dios no. Dios no. Nunca va a fallar. Y empezar a ser uno mismo. Eso es todo. Gracias. Gloria, te agradecemos mucho tu compartir en esta convención, tu compartir de experiencia, fortaleza y esperanza. Esperamos que los presentes hayan disfrutado de este tema.